Tal vez entraste a este video sin saber que sos parte de los Baby Boomers, una generación nacida entre 1946 y 1964 aproximadamente. Siendo testigos de rápidas transformaciones, su influencia se ha sentido en la cultura, economía y política del mundo. En el video de hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a ver 20 cosas que solo un Baby Boomer recordará. ¿Quieres saber de cuáles hablamos? Quédate y no te pierdas nada. Autocines. Aunque ya existían autocines en la década de 1910, el primero patentado fue inaugurado el 6 de junio de 1933 por Richard Hollingshead en Nueva Jersey. Los autocines ganaron una inmensa popularidad 20 años después, durante las décadas de 1950 y 1960, con la generación del Baby Boomer. Había más de 4.000 autocines en Estados Unidos, la mayoría en zonas rurales. Mantuvieron su popularidad tanto como un espacio para que las familias pasaran tiempo juntas, como una opción asequible para una salida nocturna. Guías telefónicas en papel. Las guías telefónicas son documentos ampliamente utilizados en la investigación histórica, geográfica, genealógica y censal, en muestreos, encuestas y otros estudios estadísticos. La primera guía telefónica del mundo se publicó el 21 de febrero de 1878 en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Tenía 50 nombres con su número y dirección. En otros lugares del mundo se registran directorios telefónicos a partir del posterior siglo, y muchos están digitalizados, ideal para quien guste de buscar a viejos parientes y hacer genealogías. Enciclopedias. La idea misma de la enciclopedia proviene de la antigüedad remota. En la Sumeria del 4000 a.C. aproximadamente, y en el Egipto imperial de casi 2000 años después, se intentaron protoenciclopedias que consistían en listados temáticos ordenados alfabéticamente. Sin embargo, las primeras enciclopedias propiamente dichas se comenzaron a popularizar para hacer búsquedas a comienzos del siglo XX y fueron furor en la época Baby Boomer. Máquina de escribir. Al igual que sucede con otros inventos, saber quién inventó la máquina de escribir resulta un tanto complejo. Los historiadores no acaban de ponerse de acuerdo en este punto, ya que fueron varios los intentos e inventores necesarios para que pudiera ver la luz la primera máquina de escribir de la historia. Una de las más recordadas y a día de hoy codiciadas por coleccionistas son las fabricadas por Remington, quienes crearon más de 300 modelos, hasta dar con uno cuyo teclado era parecido al actual. Lo único que ha variado entre aquellos modelos y los de hoy es la disposición de las letras. Tomando ideas previas, se creó la máquina eléctrica, cuando retomó y mejoró la idea R.G. Thompson, creador de la Electromatic, comercializada por IBM, que en 1965 lanzaría la primera máquina de escribir electrónica con memoria y banda magnética, la 72BM, hoy pieza de museo. Fuera de la época Baby Boomer, la japonesa Matsushita irrumpió en el mercado con una novedad revolucionaria: la máquina que sustituía el teclado por una hoja táctil. Se escribe a mano sobre una pantalla. A día de hoy ya no se usan prácticamente, por la facilidad que tienen las computadoras. Usar cassettes. En 1963, Lou Ottens creó una cajita de plástico de 10 centímetros por 6 que cambiaría el mundo para siempre. Como jefe de ingenieros de la compañía holandesa Hasselt, propiedad de Philips, estuvo a cargo del desarrollo de un prototipo para almacenar y reproducir música que 10 años más tarde se popularizó en todo el planeta con el nombre de cassette. Ottens estaba obsesionado con la posibilidad de crear una tecnología compacta para reproducir música. Por esos años, las canciones sonaban en discos de vinilo, demasiado grandes y frágiles como para adaptarse al movimiento de la población. Los sonidos eran siempre un placer estático, pero este prototipo prometía dotar a la música de otro movimiento. Entre los 70 y los 80, los cassettes reinaban en el mundo de la música. A diferencia de los discos de vinilo, eran fuertes y compactos. Podían viajar en mochilas y bolsillos para compartirse y resistían todas las vicisitudes de cada viaje. Y podían adaptarse a los gustos del usuario, que creaban, en forma de cassette compilado, las pioneras de las actuales listas de reproducción. Apenas un año después, otro avance tecnológico vinculado al cassette revolucionó la forma de escuchar música.
nació el Walkman, un reproductor portátil a pilas que permitía una costumbre que continúa hasta nuestros días: escuchar música en una caminata, en el transporte público o en una sala de espera y de forma individual gracias al uso de auriculares. Fue el mismo Lou Ottens el que participó en la creación del sucesor del cassette, el disco compacto o CD, una nueva tecnología que se insertó de forma paulatina entre los consumidores y terminó por imponerse como el nuevo rey de la reproducción de sonidos. La venta. Por catálogo de Sears. Fundada en 1893 por Richard W. Sears, en sus inicios fue una empresa dedicada a la venta por catálogo. Poco después, fue adquirida por el magnate de la confección Julius Rosenwald y se especializó en la venta de productos a bajo coste en zonas rurales desatendidas. Esto, combinado con la adecuada publicidad de sus productos, la educación del consumidor y la marca corporativa, impulsó enormemente su popularidad. En 1926, y bajo la dirección de Robert E. Wood, Sears abrió su primera tienda en Chicago. A esta la siguieron 7 más, y en tan solo 5 años, las ventas físicas superaron a las hechas por correo. Por esa época, la popularidad del automóvil llevó a Sears a fundar Allstate, su propia compañía de seguros. Las ventas de Sears alcanzaron su nivel más alto, en el periodo que abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70. Durante ese periodo, los grandes almacenes siguieron expandiéndose por todo el país y dieron el salto a México y Canadá. En 1991, perdió el trono de mayor minorista del país, en detrimento de Walmart. En 1993, Sears prescindió de los catálogos que lo habían encumbrado a la cima y se introdujo en el sector de los seguros y los servicios financieros. La llegada de Amazon y otros grandes del comercio electrónico lo terminaron por sepultar. Usar el teléfono por disco. Antes, la marcación del número de teléfono de un abonado se realizaba mediante pulsos. De esta forma, cada recorrido del disco producía un número determinado de pulsos eléctricos que las centralitas automáticas interpretaban de forma mecánica y lograban establecer la comunicación entre dos aparatos. Si uno quería llamar a alguien, lo que tenía que hacer era meter el dedo en el hueco correspondiente a cada número, girar el disco hasta un tope, sacar el dedo para que el disco volviese a su posición inicial y hacer la misma operación con cada número. Una operación que llegó a ser tan cotidiana que incluso se convirtió en un gesto común. Más tarde, a partir de los años 60, se extendió otro sistema en las centrales telefónicas automáticas, concretamente con la llegada de los conmutadores crossbar o de barras cruzadas, creados durante el primer tercio del siglo XX. Fumar en aviones. Una de las reglas más estrictas que se deben respetar al momento de tomar un vuelo es la de no prender un cigarrillo. Sin embargo, fumar en los aviones fue una tradición muy establecida durante el siglo XX, especialmente durante la época Baby Boomer. Es decir, al igual que en muchos espacios públicos, las aeronaves comerciales se dividían entre un sector para fumadores y otro espacio donde estaban las butacas de quienes deseaban viajar en espacios libres de humo. Pero, tras un accidente fatal, las aerolíneas cambiaron su perspectiva sobre el permiso otorgado para fumar en los aviones y finalmente se logró la prohibición total. Es que un avión Boeing de la aerolínea Varig, que inició su viaje con 134 personas en Río de Janeiro, Brasil, y debía cruzar el Océano Atlántico para aterrizar en París, Francia, tuvo un trágico final. Aunque durante todo el viaje no hubo inconvenientes, los pasajeros, junto a la tripulación, detectaron la presencia de fuego dentro de la aeronave, que rápidamente activó las alarmas. El problema es que fue imposible detectar dónde se produjo el incendio. Por lo tanto, cuando el humo avanzó hasta la cabina de los pilotos, se decidió organizar un aterrizaje de emergencia en un descampado. Finalmente, aunque el impacto no fue tan brusco, sí ocasionó un segundo incendio que terminó en tragedia. Luego de confirmar que solo hubo 10 sobrevivientes, también se llegó a la conclusión de que el fuego habría iniciado por los restos de un cigarrillo encendido, que se arrojaron al cesto de basura del baño. Fue el principio del fin para los cigarrillos en vuelo. Los lecheros. Este tradicional oficio ha desaparecido con el paso de los años, aunque por suerte se mantiene vivo en la memoria de muchos vecinos gracias a los paisajes donde se ubican los recintos ganaderos.
Este oficio requería de un espacio vital como era la propia vaquería, donde se cuidaba y ordeñaba el ganado, en sus primeros años a mano y después con máquinas especializadas que permitían trabajar con 2 animales a la vez. Alrededor del 30% de la leche se seguía entregando a domicilio en la década de 1960. Antes de eso, era con diferencia la forma más popular de obtener leche. Incluso hoy en día, un número muy reducido de hogares sigue recibiendo la leche a domicilio en Estados Unidos. La televisión no estaba 24 horas. Estamos tan acostumbrados a encontrar en la televisión de hoy el relato de la actualidad en tiempo real y la información a través de múltiples pantallas durante las 24 horas, que frente a cualquier otra manera de seguir las noticias, reaccionamos como si se tratara de algo contrario a la naturaleza de las cosas. Lo cierto es que durante la época Baby Boomer, y llegando incluso hasta el nuevo milenio, todos los canales de televisión cortaban su programación y se podían ver los famosos gráficos del canal o incluso una pantalla con la lluvia gris. Hasta el día siguiente no había más programación. El autostop. El autostop tiene una rica historia y está profundamente arraigado en la identidad estadounidense. Incluso antes de que existieran los coches, había gente de pie en las carreteras buscando quien la llevara a la siguiente parada. La idea de salir a la carretera sin más equipaje que una pequeña bolsa y la ropa que llevas puesta encarna un sentimiento de determinación y libertad. Desde sus orígenes a principios del siglo XX hasta su muerte a principios de los años 70, esta práctica ha sido una forma de vida para muchos, sobre todo en la época de los baby boomers. Los discos de vinilo. La primera grabación en un disco de vinilo la hizo en 1902 el tenor italiano Enrico Caruso. Su aria Vesti la Giuba, de la ópera Pagliacci, fue un éxito en ventas, convirtiéndose en uno de los artistas más importantes de su época. Sin embargo, los primeros tocadiscos como los conocemos hoy en día nacieron hacia finales de los años 40 y principios de los 50. Los años 60 y 70 vieron superar la tecnología y la calidad del sonido, dando inicio a una nueva etapa, la de las portadas de los discos, donde artistas plásticos como Andy Warhol fueron contratados para crear portadas atractivas y originales para álbumes. Las tiendas Five and Dime. Estas exitosas tiendas estaban en el itinerario de cualquier familia estadounidense de mediados del siglo pasado. Las tiendas Five and Dime vendían la mejor variedad de artículos domésticos baratos. Desde dulces y juguetes hasta artículos para el hogar, estas tiendas ofrecían un poco de todo. A principios del siglo XX, Woolworths fue fundada por Frank Winfield Woolworth, un empresario neoyorquino. Fundó las primeras tiendas americanas situadas en el noreste, en Pensilvania y Nueva York. Frank Woolworth fundó las primeras tiendas americanas de 5 y 10 centavos. Woolworth creó el concepto de comprar los artículos directamente de la fuente, los fabricantes, y establecer los artículos a precios fijos. La idea de los precios fijos eliminaba la necesidad de regatear. Una vez que pidió prestados unos $300 al banco, Frank abrió su primera tienda en el norte del estado de Nueva York, pero los números le fallaron. Abrió su siguiente tienda en Pensilvania y amplió los precios de los artículos de 5 a 10 céntimos. Aunque a día de hoy no existan este tipo de tiendas como tal, sí hay varios comercios que se adaptaron a una especie de museos para turistas. Hablar con un operador. Pocas cosas desquician a tanta gente tan a diario como la frase «Por favor, indique claramente el motivo de su consulta» de un sistema automatizado de recepción de llamadas telefónicas. En la mayoría de los casos, el usuario buscará desesperadamente hablar con una voz humana ante la imposibilidad de razonar con una máquina. Quiero hablar con un operador. Lo cierto es que marcando el cero en la época Baby Boomer, esto se lograba y uno podía hablar con una persona sobre lo que necesitaba para poder llegar a un número de teléfono o servicio lo más rápido posible. Hoy en día, con los celulares en la palma de la mano, parece hasta algo utópico. El auge del bowling. Si bien el bowling como juego es terriblemente antiguo, en los años 50 se crearon asociaciones que empezaron a regular el juego y moldearlo hasta como lo conocemos en la actualidad. Además, comenzaron a surgir máquinas para devolver los bolos a sus ubicaciones para los nuevos juegos. Antes de eso, los bolos derrocados eran sustituidos en la posición por personas apodadas como pinboys. El origen del rock and roll.
El origen del rock and roll se remonta a mediados del siglo XX, específicamente a principios de los años 50. La historia del rock and roll se remonta a principios del siglo XX, cuando artistas afroamericanos como Chuck Berry y Little Richard comenzaron a incorporar elementos del rhythm and blues en su música. Estos ritmos bailables y enérgicos se mezclaron con las letras emotivas del gospel y los lamentos melancólicos del blues, creando así un nuevo estilo que rápidamente se hizo popular entre los jóvenes. A medida que el rock and roll se popularizaba, los artistas blancos también comenzaron a adoptar este género, dándole aún más visibilidad y reconocimiento. Los primeros pioneros del rock and roll, como Elvis Presley y Bill Haley, lograron llevar este género a la cima de las listas de popularidad, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Ser parte de la Beatlemania. Beatlemania es un término que se utilizó durante la década de 1960 para describir el intenso frenesí demostrado especialmente por los jóvenes adolescentes dirigido a los Beatles en los primeros años de su éxito. Este término se refiere mayormente a su popularidad en suelo estadounidense, donde hicieron su primera aparición televisiva americana en el The Ed Sullivan Show en febrero de 1964, siendo vistos por aproximadamente 74 millones de espectadores, casi la mitad de la población estadounidense de entonces. 2 días más tarde, actuaron en el Washington Coliseum de la capital de Estados Unidos, en lo que fue el primer concierto que dieron en suelo americano, la primera emisión de Saturday Night Live. El primer episodio de Saturday Night Live se emitió el 11 de octubre de 1975. George Carlin fue el presentador y algunos de los primeros miembros del reparto fueron Chevy Chase, John Belushi y Gilda Radner. Más de 40 años después, el programa sigue funcionando. Desde su debut, este espacio televisivo se ha convertido en una plataforma que combina humor y crítica con actuaciones de las más grandes figuras de Hollywood. La temporada número 49 del programa fue lanzada recientemente y contó con la presencia de Pedro Pascal, Bad Bunny y Timothée Chalamet como invitados destacados. La producción capturó la atención de su audiencia no solo por su elenco estable de comediantes, sino también por los anfitriones e invitados musicales que se suman a cada episodio, que tradicionalmente inicia con un monólogo, culminando en la memorable frase "Live from New York, it is Saturday night", pronunciada por primera vez por Chevy Chase. Poner papel de aluminio en la antena de la TV. Gracias a las luchas cotidianas para tener una buena señal Wi-Fi en casa, se ha hecho popular el mito de que el papel aluminio funciona como método para direccionar la señal inalámbrica. Según investigadores de la Universidad de Dartmouth, rodear las antenas del router con papel aluminio o una lata sirve para mejorar la señal, reducir la interferencia y crear barreras para aumentar la seguridad de tu conexión. Lo que tal vez no sabías es que este método surgió como novedad en la época Baby Boomer, con las antenas de televisión, donde usando esta técnica se pensaba que se conseguía una mejor señal y por lo tanto calidad de imagen. Máquinas de arcade. Las máquinas arcade son un fenómeno cultural que surgió en los años 70 y 80 y que aún hoy sigue siendo popular en todo el mundo. Estas máquinas fueron pioneras en el uso de gráficos y sonidos digitales y marcaron el inicio de la industria del videojuego. En 1971, Atari lanzó el primer juego arcade exitoso, Pong, que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Este juego simple de tenis, en el que los jugadores debían golpear una pelota de un lado a otro de la pantalla, fue el primer juego de arcade que generó una gran cantidad de ingresos. A medida que la tecnología avanzaba, las máquinas arcade se volvieron más sofisticadas y complejas. Los juegos comenzaron a incluir gráficos más avanzados y sonidos más realistas. En 1980, Pac-Man, un juego desarrollado por la compañía japonesa Namco, se convirtió en el juego arcade más exitoso de todos los tiempos. En los años 80, los juegos arcade se volvieron aún más populares y la industria creció rápidamente. La aparición de juegos como Space Invaders, Donkey Kong y Street Fighter II aumentaron aún más la popularidad de las máquinas arcade. Muchos juegos de arcade se convirtieron en franquicias exitosas y se crearon versiones para consolas de videojuegos y ordenadores personales. A pesar de que la popularidad de las máquinas arcade disminuyó en los años 90, aún existían algunos lugares que mantenían viva la llama de esta cultura de los videojuegos.
Hoy en día todavía pueden encontrarse máquinas de este tipo, y una de las razones por las que las máquinas arcade han vuelto a ser populares es el factor nostalgia. Muchas personas que crecieron jugando a estos juegos en su infancia ahora tienen la oportunidad de revivir esos momentos en un entorno nostálgico y retro. ¿Cuáles de estos recuerdos marcó tu vida? ¿Tienes alguna otra historia nostálgica que quieras compartir con nosotros? Estamos ansiosos por leer tus experiencias.